Mi pareja trajo a un desconocido a vivir gratis en mi casa. Dijo que era parte de su negocio personal y que debía sentirme afortunado por contribuir. Cuando comenzaron a deshacerse de mis cosas y burlarse de mí por no entender su visión, tomé una decisión que terminó con ambos frente a un oficial de policía. Hola a todos, mi nombre es Joy. Tengo 28 años y llevo unos 8 trabajando en el rubro de la construcción. El salario es razonable y, sinceramente, disfruto lo que hago. Desde hace 4 años estoy en una relación con Clara, que tiene 25. Llevamos 2 años viviendo juntos. Ella trabaja medio tiempo en una boutique elegante del centro, pero la mayor parte de su energía la dedica a convertirse en influencer de fitness en Instagram. Desde siempre Clara ha estado interesada en el ejercicio. Solía ir al gimnasio con frecuencia, cuidar su alimentación y subir alguna que otra selfie post-entrenamiento. A mí me parecía perfecto, la mantenía motivada y feliz. Pero hace unos 4 meses cambió de gimnasio. Dijo que necesitaba un nuevo ambiente porque el anterior ya no le inspiraba. Al principio todo se veía normal. Iba a entrenar, volvía, me contaba su día, hasta que empezó a mencionar constantemente a su nuevo entrenador, Ramiro. Primero eran comentarios del tipo: Ramiro me enseñó un ejercicio buenísimo para los glúteos, o Ramiro dice que debería probar esta nueva proteína. Nada fuera de lo común. Pero con el tiempo, cada conversación giraba en torno a lo que opinaba Ramiro. Ya no era solo sobre fitness, también sobre su alimentación, su estrategia de redes sociales e incluso sobre la ropa que debía usar en el gimnasio. Me empezó a incomodar. Entiendo que los entrenadores se involucren, pero esto ya cruzaba ciertos límites. Lo que más me alarmó fue el cambio en sus horarios. Antes entrenaba 1 hora y regresaba. De pronto salía a las 6 de la tarde y no volvía hasta las 10 u 11 de la noche. Cuando le preguntaba, me decía que Ramiro la estaba ayudando con su estrategia de contenido para Instagram. Me pareció absurdo, pero no quería parecer un novio controlador, así que guardé silencio esperando que se le pasara. Hasta que un día llegó con una propuesta insólita. Me sentó en el sofá y me dijo que Ramiro estaba pasando un mal momento económico, que su contrato de alquiler terminaba la próxima semana y no encontraba un sitio que pudiera pagar. Me propuso que lo dejáramos vivir en la habitación libre por unas semanas. Me quedé helado. Esta es mi casa, la compré con mi esfuerzo, y quería traer a un tipo que ni siquiera conocía. Le pregunté si no podía quedarse con algún familiar o amigo. Ella respondió con un discurso sobre lo mucho que Ramiro la había ayudado, que no solo la estaba transformando físicamente, sino también profesionalmente. Añadió que tenía contactos en la industria y podía conseguirle patrocinios. Y para convencerme, soltó la idea de que él pagaría $800 mensuales de alquiler. Admito que ese dinero extra ayudaría mucho con la hipoteca. Y como según ella era algo temporal, acepté. Craso error. Ramiro se mudó ese mismo fin de semana. Primera impresión: se cree el centro del universo. Tendrá unos 32 o 33 años, está en buena forma y camina como si eso lo hiciera superior. Apretó mi mano con demasiada fuerza, como queriendo imponer algo, y a todos los llamaba a bro o amigo. La primera semana no fue tan mala. Se mantenía en su cuarto, era limpio, no hacía ruido. Empecé a pensar que tal vez no sería tan terrible. Pero luego se desató. Empezó a andar en ropa interior por la casa, a poner música a todo volumen cuando yo quería descansar y hasta trajo gente sin avisar. Un día volviendo del trabajo, encontré a 3 desconocidos viendo la televisión y comiendo mi comida. Cuando le reclamé, dijo: son unos colegas del gimnasio, espero que no te moleste. Pues claro que me molestaba. Esta es mi casa, no un centro social. Cuando intenté hablarlo con Clara, se puso a la defensiva. Dijo que era yo el que estaba siendo poco hospitalario, que Ramiro solo buscaba contactos para impulsar sus carreras y que debía ser más comprensivo. Encima, el tema del alquiler se volvió sospechoso. Ya pasaba el mes y ni un centavo había visto. Clara decía que Ramiro estaba entre pagos, pero que me lo daría todo cuando cobrara. ¿Entre pagos? El tipo se compraba ropa deportiva nueva cada semana, probaba suplementos carísimos y hablaba de los restaurantes caros que frecuentaba. Pero para la renta, según él, no había dinero. Lo lógico hubiera sido echarlo. Pero me dejé llevar por el amor. Pensaba que esto era temporal, que Clara se aburriría de tener a su entrenador en casa. Me equivoqué. Han pasado unas 6 semanas desde que Ramiro se instaló en mi casa y la situación ha ido a peor. Sigue sin pagar un peso, vaciando mi despensa y actuando como si fuera el dueño del lugar. Y entonces ocurrió algo que debería haberme abierto los ojos de inmediato: empezó a desaparecer mi staff. Primero fueron cosas pequeñas. Mis auriculares favoritos dejaron de estar en mi mesa de noche. Busqué por toda la casa sin éxito. Clara, al preguntarle, solo se encogió de hombros. Luego desapareció algo importante: una camiseta autografiada de los Yankees, firmada por Derek Jeter. Me había costado casi $400, la tenía enmarcada y colgada en la pared del dormitorio. Un día llego a casa y la pared está vacía. Al preguntarle a Clara, se puso a la defensiva,
¿Por qué siempre me acusas de todo? Quizá tú mismo la moviste y no recuerdas. Pero yo sabía que no. Veía esa camiseta todas las mañanas. Estaba segura en su sitio, hasta que dejó de estarlo. Lo que ya me desquició fue la desaparición del reloj de mi abuelo. Un Rolex Submarine de los años 70 que me heredó antes de morir. Valía más de $3,000, pero su valor emocional era incalculable. Lo guardaba en un cajón de la mesita de noche. Un día, el reloj ya no estaba. La caja seguía ahí, vacía. Sentí una mezcla de rabia y traición tan fuerte que supe que había dejado que la situación se me fuera completamente de las manos. Confronté a Clara de inmediato. Le exigí que me dijera dónde estaba mi reloj. Se puso a la defensiva enseguida y soltó un "no sé dónde está tu tonto reloj. ¿Por qué siempre crees que yo tengo tus cosas?". Pero la realidad era muy clara, nadie más tenía acceso a mi habitación, salvo ella y Ramiro. Ese reloj no se había esfumado por arte de magia. Pasé los siguientes días revisando cada rincón de la casa. Saqué todo de los cajones, revisé armarios, incluso busqué en el garaje por si acaso lo había dejado en algún lugar seguro, que luego olvidé. Nada, igual que con mi gorra, mis auriculares y aquella camiseta de colección. Todo se había desvanecido. Y justo cuando ya estaba por rendirme, Clara soltó la bomba que debería haber puesto fin a todo. Aquella tarde estaba en el garaje buscando mi taladro inalámbrico, un Milwaukee M18 que me había costado casi $250 y que, además de usar en casa, a veces me servía para trabajos pequeños. No aparecía por ningún lado. Revisé la caja de herramientas, el banco de trabajo, incluso la camioneta, pensando que tal vez lo había dejado ahí. Cuando le pregunté a Clara si lo había visto, respondió sin inmutarse: "Ah, sí, se lo vendí a un amigo de Ramiro la semana pasada. Me dio $100. Me quedé helado. ¿Qué acababa de decir? ¿Vendió mi taladro sin siquiera consultarme? Y lo peor, por menos de la mitad de lo que valía. Le exigí que me devolviera el dinero en ese mismo instante. Ella puso cara de fastidio, como si estuviera exagerando. Me soltó algo como: "No lo estabas usando y su amigo lo necesitaba para un proyecto. Pensé que podrías comprarte otro si de verdad lo necesitabas". Me devolvió el dinero a regañadientes, con una actitud como si yo le estuviera arruinando la vida. Esa debió ser la señal para echar a los dos de mi casa. Si Clara era capaz de vender mis cosas sin mi consentimiento, lo iba a seguir haciendo. Pero yo aún trataba de salvar la relación, intentando convencerme de que era solo una fase. La semana pasada decidí revisar mi carpeta de cartas de béisbol, una colección modesta pero con algunas piezas valiosas. Y ahí me di cuenta de que faltaba una: mi tarjeta de novato de Derek Jeter. Esa carta valía cerca de $800. Era la joya de mi colección. Cuando la encaré, no intentó negarlo. Solo dijo: "Ah, sí, el amigo de Ramiro colecciona cartas también, y pagó muy bien por ella. Conseguimos $300. Conseguimos". No podía creerlo. Le exigí el dinero, pero me dijo que ya lo habían gastado en unos equipos para sus vídeos de fitness, un aro de luz y un fondo profesional. Le grité: "Te volviste loca, vendiste mi carta más valiosa para comprarte luces y fondos de vídeo". Ahí empezó con las lágrimas falsas y el discurso de siempre, que yo era cruel, que no la apoyaba, que solo quería cumplir sus sueños, que Ramiro le había dicho que yo era un obstáculo, que la frenaba, que debería sentirme agradecido de que mis cosas sirvieran para algo útil. Le respondí sin rodeos: "Me importa un comino tu carrera si la estás financiando robándome". Ahí explotó, gritó que era un egoísta, que nunca la había apoyado, que Ramiro tenía razón sobre mí. Y en ese momento me cayó la ficha. Ramiro no era solo su entrenador. Le estaba comiendo la cabeza. Le metía ideas de que yo era el problema y justificaba que me robaran como algo normal. Clara lo estaba absorbiendo todo como si fuera verdad. Le dije que Ramiro tenía que irse ya mismo de mi casa. No me importaba si me debía dinero por la renta. Quería a ese tipo fuera de mi vida. Ella, por supuesto, dijo que no era justo, que él la estaba ayudando a construir su carrera y que yo solo estaba actuando por celos. ¿Celos? Por favor. Esa misma noche, después de una discusión enorme, lo decidí: los dos tenían que empacar y marcharse. Ya estaba harto de soportar a dos parásitos en mi propio hogar. Ramiro se puso en plan: "Tranquilo, hermano, podemos resolver esto como adultos". Le contesté: "¿Resolver qué? Llevas 2 meses viviendo gratis aquí. Mi novia está vendiendo mis cosas para mantenerte. ¿Y ahora quieres negociar?". Clara empezó otra vez con las lágrimas. "Estás siendo cruel, solo quería construir algo para nosotros". Le dije: "Para nosotros, tú y él. ¿Será? Porque ya no existe un nosotros. Elegiste robarme, elegiste a él". Les di 24 horas para sacar todas sus cosas. Les advertí que al día siguiente cambiaría la cerradura, y que si los encontraba en la casa, iba a llamar a la policía. Esa noche se fueron, empacando sus cosas con cara de víctimas, como si yo les estuviera destrozando la vida. Y pensé que con eso todo había terminado. Pero no. Al día siguiente, durante el almuerzo en el trabajo,
Decidí averiguar más sobre ese tal Ramiro. Siempre me había generado una mala espina. Entré a su perfil de Facebook. Lo que encontré me revolvió el estómago. Ese tipo no era ningún soltero en crisis como nos hizo creer. Estaba casado y tenía 2 hijos. Su perfil estaba lleno de fotos familiares, en su boda, en vacaciones, en cumpleaños. Y lo peor, sus publicaciones recientes eran fotos tomadas dentro de mi casa, cocinando en mi cocina, entrenando en mi garaje, como si fueran suyos, con descripciones como, encantado con la nueva casa y el gimnasio en casa que siempre quise. Su esposa incluso comentaba, no puedo esperar a ver el nuevo hogar en persona, está hermoso, amor. Ese tipo estaba usando mi casa para hacerle creer a su esposa que habían encontrado el lugar ideal para su familia. Revisé más publicaciones. Llevaba meses planeando esta estafa. Hablaba de buscar la casa perfecta para su familia, mientras vivía gratis con mi novia y me robaban a la cara. Su esposa creía que estaban comenzando una nueva vida. La realidad era que él estaba acostándose con Clara y usando mi casa como trampolín. Hice capturas de todo y se las envié a Clara con un solo mensaje: tu entrenador está casado, tiene hijos, y lleva meses mintiendo. Estaba usando mi casa para engañar a su esposa. Espero que estés orgullosa de haber sido parte de eso. Unas horas después me respondió, es complicado. No entiendes la situación. ¿Complicado? ¿Qué hay que entender? Ese hombre traicionó a su familia y a mí, y ella lo encubrió. Si eso no define lo que está mal, no sé qué lo hace. Cuando finalmente acepté la verdad sobre quiénes eran realmente, sentí que podía cerrar esa etapa de mi vida. Pero unos días después, Clara llamó a su hermana, Catalina. Siempre me había llevado bien con ella. A diferencia de Clara, Catalina era más sensata, madura, y con los pies en la tierra. Me llamó directamente para conocer mi versión de los hechos, ya que, al parecer, Clara le había contado una historia bastante diferente. Le relaté todo sin filtros, que Ramiro estaba casado, que jamás había pagado renta, que Clara había empezado a desaparecer cosas de mi casa, y cómo habían urdido todo ese plan con mentiras. Catalina me escuchó con atención, y cuando terminé, me dijo algo que me dejó helado. Joy, tengo que contarte algo. Ayer aparecieron en mi casa, juntos, como si fueran pareja. Le pregunté qué quería decir con eso, y me respondió sin dudar, se comportaban como novios, muy acaramelados, sin disimulo. Y luego añadió, Clara me dijo que ustedes terminaron porque tú eras controlador y no la apoyabas en sus sueños. Fue ahí cuando entendí que todo había sido premeditado. Clara llevaba tiempo planeando dejarme por ese tipo, y solo buscaba la manera de hacerme quedar como el malo. Catalina, después de escuchar mi versión, los echó de su casa sin contemplaciones. No pensaba ser cómplice de una infidelidad ni de la estafa emocional que su hermana había puesto en marcha. A partir de entonces, ellos se quedaron sin un techo, y esa fantasía que habían armado empezó a desmoronarse. Pensé que desaparecerían, que buscarían a otra persona de quien aprovecharse. Me equivoqué. 2 días después, alrededor de las 7 de la tarde, estaba viendo televisión cuando escuché vehículos entrando en mi entrada. Al mirar por la ventana, reconocí el destartalado coche de Clara y la camioneta de Ramiro. Mi primera reacción fue pensar, ¿y ahora qué quieren estos dos? Se bajaron del coche y caminaron hacia mi puerta como si nada hubiese pasado. Como si los últimos días hubieran sido un malentendido sin importancia. Clara tocó la puerta con una sonrisa falsa y forzada. Joy, ¿podemos hablar? Creo que todo esto se nos fue un poco de las manos. La miré perplejo. ¿En serio creía que todo esto podía resolverse con una charla informal? Después de meses de mentiras, infidelidad y robo, Ramiro se acercó y con ese aire arrogante que siempre tuvo, añadió, mira, hermano, todos cometemos errores. Clara sabe que se equivocó y quiere arreglar las cosas. ¿Por qué no dejamos todo atrás y empezamos de nuevo? Los miré fijamente. Les dejé claro que no había nada que resolver. Tomaron su decisión al mentirme, robarme y traicionar la confianza de todos, incluida la esposa de Ramiro. Pero Clara no pensaba rendirse. Su falsa dulzura desapareció de golpe. Joy, no seas así. Viví aquí 2 años. Esta también es mi casa. No puedes echarme por una tontería. ¿Una tontería? Le respondí. Vendiste mis pertenencias sin mi permiso y te acostaste con un hombre casado en mi propia casa. Eso no es un malentendido. Eso es traición. Ella rompió en lágrimas, como si de repente hubiera descubierto el papel de víctima. Estás siendo cruel, Joy. Pensé que me amabas. ¿No quieres que sea feliz? Ramiro me hace feliz. Entonces sé feliz con él. Pero con el dinero y la casa de otro, le dije sin dudar. Tú elegiste. Ahora hazte responsable. Ahí fue cuando Ramiro se mostró tal como era. Dio un paso al frente, invadiendo mi espacio, como si quisiera intimidarme. ¿Sabes cuál es tu problema, amigo? Eres egoísta. Clara merece a alguien que la apoye, no alguien que la controle por todo. ¿Controlador? ¿Egoísta? Le recordé que parte del equipo de entrenamiento que ella usaba fue comprado gracias a que vendió mis cosas sin decir nada. Esa era su idea de apoyo. Cerré la puerta en sus caras sin decir más. Desde adentro, los oí discutir. Se quedaron como 10 minutos en el coche, probablemente ideando su próximo movimiento. Vi desde la ventana cómo gesticulaban y discutían acaloradamente. Al final,
se fueron. Pero no se notaban vencidos. Se veían furiosos, como si ya tuvieran algo en mente. Debería haber llamado a la policía en ese momento. Quizás pedir una orden de alejamiento. Pero pensé que finalmente habían entendido el mensaje. Al día siguiente, salí muy temprano rumbo a una obra que quedaba a 1 hora. Un proyecto grande que me tendría ocupado todo el día. Salí de casa a las 6 de la mañana, sin intención de volver antes de las 5. Pero a eso de las 3, me di cuenta de que había olvidado una de mis cintas métricas más precisas. Como íbamos bien de tiempo, mi jefe me permitió ir a buscarla. Cuando llegué a casa, algo no encajaba. La puerta principal estaba entreabierta. Entonces recordé que no había cambiado las cerraduras. Clara aún tenía llave. Al entrar, me encontré con una escena que me heló la sangre. No habían regresado a robar. Habían vuelto para destruir. El salón estaba destrozado, el sofá rasgado, la mesa de centro rota, la televisión con la pantalla hecha añicos. La cocina era un caos pegajoso de jarabe derramado y platos rotos. Y el dormitorio, el peor. Insultos escritos en las paredes con marcador negro, el colchón rajado, la ropa rasgada o decolorada con lejía. Mi taller en el garaje también había sido atacado. Herramientas destruidas, la mesa de trabajo volteada, y aceite de motor derramado por todo el suelo. Solo se llevaron dinero, unos $1.200 que tenía escondidos como fondo de emergencia en una caja en el armario. El resto lo destruyeron por puro placer. Me encontraba de pie, en medio de esa devastación, intentando comprender cómo alguien podía ser tan cruel, cuando recordé las cámaras de seguridad que había instalado la semana anterior. Abrí la aplicación en el móvil y revisé la grabación. Ahí estaban, Clara y Ramiro, junto con otros 2 sujetos que no conocía. Llegaron cerca de las 10 de la mañana y pasaron casi 3 horas destruyendo todo. Lo peor fue ver el rostro de Clara. No había culpa. Se la veía divertida, riendo mientras arrojaba jarabe en la cocina o escribía insultos en mis paredes. Ramiro fue quien destrozó el colchón y el sofá. Los otros 2 solo rompían cosas al azar, como si fuera un juego. Fue en ese instante cuando llamé a la policía. Cuando el oficial llegó y vio el estado en que habían dejado mi casa, todo cambió. Le mostré las grabaciones de seguridad y apenas las vio, su actitud se transformó por completo. Bueno, dijo, este caso va a ser bastante simple. Tomó copias de los vídeos y me informó que los 4 implicados serían acusados de allanamiento, daños a la propiedad y robo. Hasta ese momento, yo había tratado de manejar todo en silencio. No quería escuchar el típico, te lo dije de parte de mi familia. Pero después de lo que Clara y Ramiro hicieron, ya no podía seguir callando. La primera persona a la que llamé fue a mi madre. Vive a unas 2 horas de distancia, pero hablamos al menos una vez por semana. Cuando le conté lo ocurrido, hubo un silencio prolongado. Y después solo dijo, Joy, esa chica nunca me gustó. Resulta que mi familia llevaba meses conteniéndose para no opinar sobre Clara. Mi madre pensaba que ella siempre estaba demasiado centrada en sí misma, pero no quería meterse en mi relación. Me confesó que, en las pocas ocasiones que Clara vino a cenar con nosotros, se la pasaba más pendiente de su teléfono y sus selfies que de conversar con los demás. Y sobre ese entrenador, mi madre lo dejó claro. Supe que algo andaba mal desde que mencionaste que un hombre extraño se había mudado a tu casa. ¿Qué clase de mujer lleva a otro hombre al hogar de su pareja? Mi padre, que suele ser reservado, también reaccionó con enojo. No es de hablar mucho, pero cuando lo hace, se le escucha. Cuando le conté que Clara había vendido mis herramientas y mis cartas de béisbol, se quedó callado unos segundos y soltó. Hijo, eso no es una novia, es una ladrona. Me ofreció venir a ayudarme a reparar la casa, lo que me impactó, considerando que no es el tipo de persona que muestra afecto fácilmente. Al enterarse de que habían escrito en mis paredes y destruido mis cosas, dijo que nadie merece ese nivel de irrespeto dentro de su propio hogar. Mi hermana mayor, Raquel, fue la más directa de todos. Me dijo que desde siempre había notado que Clara evaluaba constantemente qué podía sacar de cada situación. Por ejemplo, cada vez que íbamos a cenar en familia, ella pedía el plato más caro del menú y ni siquiera lo terminaba. También insinuaba constantemente que quería regalos costosos, pero jamás ofrecía pagar algo por su cuenta. Te estaba usando, Joy, me dijo. Todos lo veíamos, pero tú estabas demasiado involucrado para darte cuenta. Fue entonces cuando comprendí hasta qué punto me había alejado de los míos durante esa relación. Había dejado de ir a muchas reuniones familiares porque Clara siempre encontraba excusas para no acompañarme. También evité a varios amigos, porque ella se quejaba de todos. Ni siquiera había notado cuánto había cambiado yo mismo hasta que todo terminó. Esa misma noche, la policía arrestó a Clara y a Ramiro. Los otros 2 tipos tardaron un par de días más en ser localizados porque no eran de la zona, pero al final también fueron detenidos. Resultaron ser 2 tipos cualquiera que Ramiro conocía de otro gimnasio y que estaban dispuestos a destruir una casa por $50 cada uno. A eso de las 11 de la noche, Clara me llamó desde la cárcel. Lloraba desesperada, suplicándome que retirara los cargos. Joy, por favor, lo siento tanto. Todo fue idea de Ramiro. Yo no quería hacerlo,
pero él me convenció de que te lo merecías. No dejes que me dejen aquí. Le respondí que eso debió pensarlo antes de arrasar con mi casa. Ella eligió su camino el día que prefirió a un hombre casado y mentiroso antes que a mí. Ahora debía enfrentarse a las consecuencias. Pero te amo, insistía entre sollozos. Cometí un error. ¿No podemos arreglarlo, amor? Le dije, las personas que se aman no se roban ni destruyen la casa del otro. El colmo fue verla reír en los vídeos mientras llenaba de jarabe mi cocina. Nadie la obligó a escribir insultos en mis paredes. Lo hizo por decisión propia. Y lo disfrutó. 2 días después fue la audiencia preliminar. Me tomé la mañana libre para asistir y ver cómo respondían ante la justicia. Clara parecía no haber dormido, con el maquillaje corrido y usando la misma ropa con la que fue arrestada. Ramiro, en cambio, tenía una expresión de furia como si todo esto fuera mi culpa. Allanamiento es allanamiento, dijo el juez, y más aún con evidencia en vídeo de la destrucción. A Clara le dieron 18 meses de libertad condicional y la orden de pagar la reparación de los daños. Ramiro no tuvo tanta suerte, le impusieron 2 años de cárcel en el condado, ya que tenía antecedentes. Descubrimos que había sido arrestado antes por usar a mujeres para conseguir alojamiento gratis y luego causar problemas cuando la situación se deterioraba. Los otros 2 sujetos, al no tener antecedentes y haber sido simples ayudantes, recibieron condenas menores, libertad condicional y trabajo comunitario. Lo más impactante fue la audiencia por la restitución. Semanas después, tuve que detallar cada objeto dañado o destruido y presentar pruebas de su valor. Llevé una carpeta llena de recibos, fotos y documentos. Mi abogado me ayudó a organizar todo: muebles, aparatos electrónicos, ropa, herramientas, incluso el costo de limpiar el aceite del garaje y repintar las paredes. Mientras leía el inventario, Clara no dejaba de llorar. Sofá, $800. Mesa de centro, 200. Colchón, 400. Televisor, 600. Y así seguía. Sus padres estaban en la sala del tribunal, con la cara desencajada de vergüenza. El total de los daños a la propiedad ascendió a $6.247, a lo que se sumaban $1.200 en efectivo que también habían robado. En total, Clara me debía $7.447. Después de la audiencia, su padre se me acercó y me pidió disculpas. Me dijo: lamento mucho lo que hizo Clara. No la criamos así. Nos aseguraremos de que te devuelva hasta el último centavo. Le agradecí sus palabras, pero fui claro. Clara era una adulta y había tomado sus decisiones por voluntad propia. Ella eligió confiar en un hombre casado y mentiroso en lugar de su pareja de 2 años. Eligió robarme y destrozar mi casa. Y ahora tendría que asumir las consecuencias. Su hermana también estuvo presente. Testificó a mi favor y contó cómo Clara le había mentido desde el principio. Dijo que ya no reconocía a su hermana y que se sentía avergonzada de lo que se había convertido. Intenté ayudarla, le dijo al juez, pero estaba tan atrapada en esa fantasía con Ramiro que no era capaz de ver lo mal que estaba todo. El juez no se dejó conmover por la historia de víctima que Clara trató de presentar. Cuando intentó convencer al tribunal de que Ramiro la había manipulado, el juez le respondió con firmeza: señora, usted es mayor de edad. Nadie la obligó a vandalizar la casa de este hombre. Usted tomó esa decisión por su cuenta. El caso de Ramiro resultó aún más impactante. Durante la investigación, su esposa descubrió toda la verdad. Llevaba tiempo preguntándose por qué el dinero desaparecía y por qué Ramiro pasaba cada vez menos tiempo en casa. Cuando la policía la contactó para interrogarla, descubrió que él estaba gastando sus ahorros en otra mujer y había inventado que estaban buscando una nueva casa para la familia. Su esposa solicitó el divorcio de inmediato y se mudó con sus hijos a casa de sus padres. Incluso testificó en la audiencia de sentencia, explicándole al juez cómo Ramiro había destruido su familia con sus mentiras. Él me decía que trabajaba horas extras para ofrecernos un hogar mejor, declaró. Pero en realidad estaba viviendo con otra mujer y gastando nuestro dinero en ella mientras nos mentía a los dos. Ramiro intentó culpar a Clara, alegando que ella lo había seducido, pero el juez no se dejó engañar. Le dijo claramente: señor Ramiro, usted decidió abandonar a su familia y participar en este engaño. Nadie lo obligó. Como resultado, Ramiro lo perdió todo: su matrimonio, la custodia de sus hijos, su libertad y cualquier posibilidad de verlos con regularidad en el futuro. Su exesposa obtuvo la custodia total y se trasladó a otro estado para alejarse de él. Un mes después de la sentencia, comenzaron a llegar los pagos de restitución. Clara no podía cubrirlos sola, ya que había perdido su empleo en la boutique después de que se difundiera la historia. Sus padres se hicieron cargo de la mayoría del monto porque sentían que tenían parte de responsabilidad y no querían que yo siguiera cargando con las consecuencias. Con ese dinero, pude reparar mi casa incluso mejor que antes: muebles nuevos, pintura fresca en todas las habitaciones y un sistema de seguridad reforzado. También cambié todas las cerraduras e instalé cerrojos adicionales en cada puerta. Por fin sentía que ese lugar volvía a ser mío. Las aspiraciones de Clara como influencer se desmoronaron por completo. Su cuenta de Instagram se llenó de comentarios negativos tras la difusión del caso. Alguien compartió capturas del informe policial,
que circularon por todos los grupos de fitness locales. Ninguna marca quiso asociarse con alguien acusado de destruir propiedad ajena. Unos 3 meses después del juicio, me crucé con Clara en el supermercado. Su aspecto era muy deteriorado, parecía agotada, como si hubiera pasado mucho tiempo llorando. Intentó acercarse, pero la ignoré y seguí con mis compras. Me siguió hasta la caja, suplicando entre lágrimas: Joy, por favor, sé que cometí errores, pero estoy yendo a terapia y tratando de mejorar. ¿Crees que en algún momento podríamos hablar? Le respondí que no había nada que hablar. Le recordé que me mostró quién era en realidad al confiar en un hombre casado y al participar en la destrucción de mi hogar. Ella volvió a llorar. Te extraño, dijo. Extraño lo que teníamos. Sé que no puedo cambiar lo que hice, pero quizá podríamos empezar de nuevo. Empezar de nuevo, le dije. Hay cosas de las que no se vuelve. Hay confianzas que no se recuperan. Tomaste una decisión, y ahora tienes que vivir con ella. Pagué mis cosas, salí del supermercado y me dirigí a mi camioneta. Ella me siguió hasta el estacionamiento, rogando por otra oportunidad, pero subí al vehículo y me fui sin volver la vista atrás. Tiempo después, su hermana me contó que Clara había regresado a vivir con sus padres y estaba trabajando en una tienda minorista por el salario mínimo. Al parecer, le costaba hacer amistades porque todo el mundo sabía lo que había hecho. Su terapeuta intentaba ayudarla a entender por qué había tomado decisiones tan destructivas, pero el daño ya estaba hecho. Ramiro, por su parte, cumplió 18 meses de prisión y se mudó a otro estado para empezar desde cero. Escuché que intentó buscar empleo como entrenador personal, pero nadie quería contratarlo tras todo lo ocurrido. Su exesposa rehizo su vida en otra ciudad y sus hijos crecían lejos de él. Yo, en cambio, me enfoqué en reconstruir la mía. Después de todo lo vivido, me tomé un tiempo para mí. Hice algunos cambios importantes, no solo en la casa, sino en mi forma de ver las relaciones. Me dediqué más a mis pasatiempos, retomé viejas amistades, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Un día, mientras caminaba por el parque con mi perro, vi a una pareja sentada en una banca, riendo como si el mundo se hubiera detenido para ellos. No pude evitar sonreír. Ya no sentía rabia, ni tristeza, ni rencor. Solo una profunda certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Lo que había perdido no se comparaba con lo que había aprendido. A veces la vida te arranca de golpe lo que no tuviste el valor de soltar por ti mismo. Pero si sobrevives al impacto, lo que viene después es mucho más claro, mucho más honesto, y aunque no lo parezca al principio, mucho más tuyo.